Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, estudiantes? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Mafer. Hola, Arlene. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Jocelyn? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Heidi? Alejandra. ¿Cómo está, Daniel? Hola, Jesús. Qué gusto, Rodrigo. ¿Cómo estamos, Alexis, Mayra, Joseph? Claro, bienvenidos. Bienvenidos, Alex y Naomi. Ale, ¿cómo están? Mike, Casey, ¿cómo está mi gente de Celi? ¿Cómo está Michael, Vanessa, Gonzalo? Gonzalo Isus a los tiempos, Silvana, Jorge, Mariela, Casey. Joao, ¿cómo está, Ariana? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy tenemos un temaza tenemos el día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que alcance el tiempo para hacer algunos recursos que estamos acostumbrados, ¿no? a trabajar, claro, que alcance el tiempo para poder hacerlo. Así que vamos sin mayor preámbulo, porque hay un tema aquí muy bonito para desarrollar, así que procedo. Sí es tiempo que no. Ahí está, entonces procedo. Ujú. Bueno, tenemos acá el tema del día de hoy, el tema de los derechos humanos. Vamos a trabajar el tema de derechos humanos, lo cual es muy interesante. Es un tema que ha venido en el último examen de admisión en todas las áreas. Así es. Ha venido en todas las áreas. Así es. En todas las áreas ha venido. Claro, en todas, en absolutamente todas las áreas. Así es. Sí, 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 ha venido. Entonces, muchos de los chicos se acordarán. Ujú. Sí, pues así es, las reales fijas. Bueno, vamos a iniciar el tema con derechos humanos. Ahí está, aquí está. El tema de los derechos humanos como tal, cómo se puede plantear y verlo, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, los derechos humanos podemos, en este caso, plantearlo. Ahí está. Ya vamos aquí a ver que el derecho humano en realidad son condiciones, son indudablemente condiciones. Así es. Condiciones básicas y necesarias que el ser humano, ¿no? Que son importantes para el ser humano, para que esta persona pueda alcanzar su desarrollo integral inmerso dentro de una sociedad, ¿no? Recuerda que los derechos humanos son privilegios, es un privilegio, por supuesto, que de alguna manera nosotros como personas tenemos debido a nuestra condición y dignidad, ¿ya? Debido a nuestra condición y dignidad. No te vayas a olvidar, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero, profe, los derechos humanos en sí es todo un sistema. Así es. Es un conjunto de facultades materiales y espirituales propios de la persona. Claro, propio de la persona, ¿no? La persona nace y muere con ella, ¿no? En el ámbito del derecho, desde la concepción, por supuesto, ¿no? Y cada cierto tiempo se han ido concretando ciertas exigencias asociadas a la condición, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad. Uh-huh. Entonces, ¿quién protege en este caso a los derechos humanos? Bueno, el principal responsable de promover y garantizar los derechos humanos en el Perú es el Estado peruano, ¿sí? Es el Estado peruano. Uh-huh. Y que todo esto descansa sobre un documento de relevancia internacional, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento pues histórico, ¿no? Sin duda donde está pues toda la intencionalidad, el deseo, el ideal común. Así es. Toda la intencionalidad, el deseo, ¿no? De que, ¿no? Que estas condiciones no solamente estén plasmadas en documentos oficiales, en tratados, ¿no? En acuerdos, en protocolos, sino que
tengan una eficacia real, ¿no? Que tenga una aplicación real. Ujú. Entonces aquí aparece este documento, ¿no? De gran realce, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamado el 10 de diciembre de 1948 en una de las asambleas de las Naciones Unidas. Para ser exacto, la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? La tercera. Uh-huh. La tercera. Entonces, la Declaración Universal, esto viene en el examen, es el primer reconocimiento universal de los derechos básicos y libertades fundamentales. Para todos. Absolutamente, absolutamente para todos, ¿no? Entonces, este es un documento que proclama, en este caso es un documento que proclama los 30 derechos a lo que todo el ser humano pues tiene como aspiración, ¿no? ¿Cómo te refieres? Los que son referentes, parámetros, ¿no? Para que el ser humano pueda alcanzar, pueda tener la oportunidad de poder desarrollarse dentro de una determinada sociedad, ¿no? Dentro de una determinada sociedad. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? A ver. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que de repente por ahí? A ver, vamos a ver. A revisar aquí la pantalla. Todo claro, perfecto. Perfecto, muy bien, excelente, mi estimado. Ahora vamos con esta pregunta, las características del Estado, ¿no? Las características de los derechos humanos. Esto, las características en sí, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos, por ejemplo, son inherentes, son universales, inalienables, inviolables, imprescriptibles, progresivos también, ¿no? Entonces, cuando está hablando de que son inherentes, es porque las personas, por nuestra propia condición, tenemos esa facultad, tenemos esos derechos humanos, ¿ok? Desde una mirada just naturalista, ¿no? Primero es el derecho, después ya viene lo demás, la normativa, ¿no? Entonces, cuando te dice que los derechos humanos son universales, significa que los derechos son absolutamente para todos, ¿no? Que son comunes para todos, exactamente, ¿no? Independientemente del tiempo, lugar, o sea, no hay excusas, son para todos, no hay ningún tipo de excepción, ¿no? Universales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo he puesto aquí en el PPT algunas excepciones mal enfocadas que representan pues transgresiones y violaciones a que los derechos humanos sean universales, como el racismo, como la discriminación, por ejemplo, el clasismo, la xenofobia, por ejemplo, ¿no? Que considera que existe pues, una raza superior versus la otra, ¿no? O que nacer, por ejemplo, en un determinado territorio te hace superior frente a otro que no nació, por ejemplo, en ese territorio, ¿no? También estamos hablando de que los derechos humanos son inalienables, ¿no? Es decir, no se puede desprender la persona del derecho, está ligada a la persona al derecho, no se puede desprender bajo ninguna coyuntura, bajo ningún contexto, ¿no? Entonces, en este caso, cuando te dice claramente que son inalienables, significa que los derechos pues, no se pueden regalar, donar, ceder, ¿no? Exactamente. Yo no puedo decir, por ejemplo, mi esposa es parte de mi, pues es mi propiedad, ¿no? No tiene sentido. No es que, o sea, es como si yo al contraer matrimonio o nupcias con mi pareja, ella pierde todos sus derechos humanos y yo puedo hacer la cantidad de vejámenes y quedar impune. No, para nada, ¿no? ¿No? O utilizar situaciones extremas, ¿no? Yo hice esto porque me fui infiel o porque no me cocinó, etcétera, ¿no? Entonces, inalienable, ¿no? No se puede desligar la persona del derecho, no se va a poder desligar, ¿no? Entonces, cuando te dice que es inviolable, está hablando de que no se deben transgredir claramente, ¿no? No. Pagar dinero para matar a alguien, el sicariato, el robo, el asalto, claramente, ¿no? Imprescriptible significa que nunca, los derechos humanos nunca pierden vigencia, absolutamente, ¿no? Nunca pierden vigencia, ¿no? Independientemente
del tiempo que haya tenido que pasar por una determinada transgresión, independientemente del tiempo que haya podido transcurrir, no prescribe. Bueno, entendido por prescripción, ya, es el plazo legal, ¿no? Que el Poder Judicial tiene para poder investigar, para desarrollar, para poder comprobar la culpabilidad de una persona, pero en el caso de los derechos humanos son imprescriptibles, no hay un plazo de prescripción. Nunca pierden vigencia, ¿no? También te está hablando de que son progresivos, ¿no? Que los derechos humanos son progresivos, es decir, van aumentando y evolucionando con el tiempo, ¿no? Aumentando y evolucionando con el tiempo, ¿no? Es así como se va manejando, ¿no? Antes la mujer no podía votar, no podía educarse, formarse, instruirse, ¿no? Formar empresas, ¿no? Y hoy en día ya lo puede hacer. Perfecto, ¿no? Entonces, acá vamos a la clasificación de los derechos humanos. Esta clasificación de los derechos humanos de manera aquí, puntual, esto obedece al jurista Karel Basak, ¿no? Jurista francés, quien recibe el mandato de Naciones Unidas para poder ordenar, ¿sí? Y sistematizar, sobre todo, ¿no? Ordenar y sistematizar, ¿no? Los diferentes derechos humanos que estaban dispersos, ¿no? Él recibe el encargo y va a organizar, va a hacer una clasificación en base a generaciones, ¿no? En base a generaciones de los derechos humanos, ¿no? En generaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces acá tenemos los derechos humanos de primera generación, ¿no? Entramos así de saque, ¿no? De primera generación, los derechos humanos de primera generación. Y aquí estamos hablando de que son derechos individuales, ¿no? Son derechos individuales, pues en este caso comprenden derechos civiles y políticos. ¿Ya? Entonces, acá tienen los derechos humanos de primera generación, están recibiendo, pues, de alguna manera, tienen un comportamiento individual, ¿no? Entonces, acá surge, los derechos de primera generación surgen con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Adoptado por la Revolución Francesa en 1789. Por ejemplo, ahí hay un documento que es clave, que también ha venido en el examen de admisión, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? ¿No? En la cual se establece puntualmente, ¿no?, que todos los hombres son libres e iguales, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo incorpora en el 1791, por supuesto, ¿no? Entonces, acá tenemos dos dimensiones, ¿no? Tenemos dos salas, ¿no? Dos salas acá de los derechos humanos de primera generación, ¿no? Los derechos civiles, ¿ya? En la cual tenemos, ¿no?, el plasmado el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad y seguridad personal, propiedad de herencia y a la nacionalidad, ¿no? Bueno, en el caso del derecho a la vida, por ejemplo, en el Perú no existe, pues, la pena de muerte. No existe la pena de muerte, ¿no? Legalmente, ¿no? No, para casos, para delitos comunes, ¿no? El aborto se considera, por ejemplo, un delito. Igualdad ante la ley significa bajo un principio, ¿no? Ante un mismo, ante un mismo delito corresponde una misma pena, ¿no? ¿No? Ante un mismo delito corresponde una misma pena. Y cuando hablamos de la libertad y seguridad personal, nos referimos puntualmente, ¿no?, a una detención arbitraria, a la libertad de tránsito, ¿no? De repente, imagínate que un grupo de vecinos invade una playa y se sienten dueños de la playa y impiden el acceso a los visitantes a la playa, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? También tenemos aquí a ver, creo que hay una pregunta, a ver, hay una preguntita acá, déjame ver. Araceli ha levantado la mano, a ver, Araceli Cabezas, a ver, cuéntame. Profesor, una consulta. El hecho de que no haya la pena de muerte es por un tratado, ¿no? Claro, el Perú está inscrito en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, solamente puede hacer valer la pena de muerte en una situación excepcional,
que es la de traición a la patria en tiempos de guerra, que es excepcional. Bajo ningún punto de vista puede. Ahora, si quiere el Estado peruano aplicar la pena de muerte por delito común, por violación, tendría que salirse de la Convención Americana, o también llamado el Pacto de San José. Lo que pasa es que el Pacto de San José para nosotros es jurídicamente vinculante. O sea, mientras nosotros seamos parte, pertenezcamos a la Convención Americana, estamos obligados a cumplir las sentencias. Estamos obligados a cumplir las sentencias. Es una normativa. Si en el caso, nosotros como país no quisiéramos acatar eso, no tendríamos que salirnos de la Corte, ¿no? Pero es bien raro porque la mayoría de los políticos siempre han determinado de que se van a salir y se van a salir, pero más de una cuestión de palabra, de verbo, ¿no? Pero no de acción, ¿no? No de acción, ¿no? Para nada. Es más, muchos decían en plena campaña electoral, y para eso cito, por ejemplo, a un candidato presidencial que dijo que iba a poner la pena de muerte para los violadores. Y bueno, con este eslogan, ¿no? Debido a la coyuntura de ese momento, gana las elecciones, pero transcurrió su gobierno y Perú no aplicó ni la pena de muerte ni se desafilió para nada, ¿no? Entonces, sí, el Perú está obligado a acatar eso, ¿no? Es en derecho civil, ¿no? Propiedad y herencia, por ejemplo, en el Perú, las personas no somos inmortales, ¿no? En el planeta entero, ¿no? Pero tenemos una etapa laboral donde nosotros acumulamos un patrimonio. Y cuando acumulamos ese patrimonio, tenemos derecho a heredarlo, ¿no? Tenemos nuestros hijos, ¿no? Familiares directos, ¿no? Ahora, todo país tiene dentro de su normativa, dentro de su legislación, criterios para la nacionalidad. Por ejemplo, doy uno de ellos, ¿no? Vamos a suponer que uno de sus compañeros, por ejemplo, pasa el tiempo y se enamora de una persona extranjera, ¿no? Una persona extranjera y al final le comenta, mira, yo no sé, tengo nacionalidad argentina, venezolana, qué sé. Y ella al final se queda acá, ¿no? Trabaja acá, ¿no? Ya tiene, ¿no? Tiene matrimonio, ¿no? Tiene hijos, ¿no? Y ella ha decidido pues echar raíces acá, ¿no? Arraigo. Entonces ella podría tranquilamente, le falta decir, pedir la nacionalidad de su pareja, sin ningún problema, ¿ok? Pero es de derechos civiles, ¿no? Vamos ahora a los derechos políticos. En el caso de los derechos políticos, por ejemplo, aquí tenemos el derecho al voto, derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Claro, como derecho principal, ¿no? Por mencionarles, por ejemplo, ¿hasta qué edad el voto es obligatorio en el Perú? A ver. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad es el voto obligatorio? No a los 18, no, ¿ah? Hasta los 70, claro, hasta los 70 años, ¿no? Ya pasado los 70 años ya es opcional, pues, ¿no? Y si quieres vas, no vas, ¿no? Ya depende de ti, ¿no? Claro, de qué edad, si quieres no vas, ya depende, ¿no? Claramente, ¿no? También tienes derecho a formar tu propio partido político, ¿no? Por ejemplo, el partido que ganó las elecciones, ¿cómo se llamó el partido que ganó las últimas elecciones presidenciales? ¿Ah? ¿Cómo se llamó? Ah, ya es. ¿Cómo se llamó el último partido? Ajá. ¿Cómo se llamó? Ahí está. A ver, a ver, a ver. Perú Libre, claro. Perú Libre. ¿Y quién es su fundador? ¿Ah? ¿Quién es su fundador? Ahí está. Ajá. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el fundador? El fundador es Vladimir Cerrón. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Y quién quedó segundo puesto? ¿Quién quedó en segundo puesto? Ah, Fuerza Popular. Claro, Fuerza Popular. Fuerza Popular queda segundo puesto, ¿no? Que es el partido que, en este caso, funda Keiko Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. Yo ahí en el PPT, por ejemplo, te he puesto que el Partido Popular Cristiano, PPC, el PPC fue fundado por Luis Bedoya Reyes, ¿no? Luis Bedoya Reyes no llegó a ser, fue fundador del Partido Popular Cristiano, pero no llegó a él a ser presidente.
llegó a ser alcalde. Y es recordada, bueno, este alcalde es recordado por sus dos obras, no sé si alguien se acuerda o alguien ha leído de las obras de Luis Bedoya Reyes, que es muy recordado por sus obras. A ver, ¿alguien más o menos sí? Son dos obras que hasta el día son emblemáticas, ¿ah? Son emblemáticas las obras de Luis Bedoya Reyes, ¿ah? Por ejemplo, Luis Bedoya Reyes hizo la vía expresa, la construcción de la vía expresa y la Costa Verde. Sí, la Costa Verde. Sí. Son dos obras grandes, ¿no? Claro, son dos obras grandes. No sé si lo sabías, no sé si lo sabías. Mm, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces sí, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Y bueno, también, bueno, el fundador del partido aprista peruano, Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Víctor Raúl. Y también tenemos el caso de el Acción Popular, ¿no? Que fue fundado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Uh-huh. También hay otros derechos asociados al derecho político, que es el asilo. Por ejemplo, el autogolpe del 5 de abril de 1992, donde Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando llegó a disolver, pues era puntual, ¿no? Disolver, en este caso, ya asilo político, ¿no? Uh-huh. Y él, cuando disolvió el Congreso, bueno, Alan García lo que hizo fue la Embajada de Colombia y solicitó el asilo. Y le concedieron, Colombia le concede el asilo político, ¿ok? También tienes la ciudadanía, ¿no? El tema de la ciudadanía de manera puntual, que es, digamos, hay dos condiciones, que estar inscrito en RENIE, mayor de 18 años, y que permite que a las personas puedan, ¿no? Involucrarse en los asuntos públicos, ¿no? Es un derecho humano de primera generación, ¿ves? Ahí está, la primera generación, ¿no? Importante, por supuesto, claro que sí. Ahora, ¿dudas en torno a la primera generación? A ver, dudas. El asilo político es un estatus, una situación. Cuando una persona, un político, se siente perseguido político, le hace una solicitud al país donde va a asilarse, claro. ¿Mm? Le hace una solicitud, le hace una solicitud. Pero, por ejemplo, Alan García solicitó 2 asilos. En el 92 le solicitó a Colombia, pero antes del desenlace que tú y yo conocemos, de lo que pasó con el expresidente Alan García, él solicitó un asilo a la República Oriental de Uruguay. Sí, solicita un asilo a la República Oriental del Uruguay. Solicita, claro, claro que sí. Ahí está. Solicita y no se lo conceden. Porque consideraba el presidente uruguayo de aquel entonces que Odebrecht no era un caso que el Estado peruano esté utilizando para perseguir políticamente a Alan García. Es más, lo pone literalmente en la sentencia, ¿no? En el documento, y le recomienda al expresidente Alan García someterse a derecho, ¿no? Que si él se consideraba inocente, debería pues seguir su caso judicialmente, ¿no? Uh-huh. Y que no correspondía, en este caso, el asilo, ¿no? Lo que sucede es que con el primer asilo político, Alan García, que estaba, digamos, siendo investigado, logra que sus delitos se prescribieran. Y eso es algo que toma en cuenta la República Oriental. Le niega el asilo, ¿no? Le niega el asilo. Así es. Así es, estimado. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a ver a la segunda generación. Ahí está, mira, ve, vamos a ver acá a la segunda generación, ¿no? Uh-huh. Derechos humanos de segunda generación. Bueno, acá estamos hablando de derechos colectivos, ¿no?
ya derechos ya de grupo, bloque, ¿no? En esta segunda generación estamos comprendiendo a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y acá ya no es individual, es de bloque, ¿no? Entonces acá esto surge con los conflictos propios de la Revolución Mexicana, ¿no? Y acá se tienen, como te decía, derechos económicos puntuales, ¿no? Derecho al trabajo, es decir, derecho a que la persona pueda desempeñarse cualquier actividad económica que represente una oportunidad para satisfacer sus necesidades de él y de su familia, sacar adelante a su familia, pero con estricto cumplimiento a la ley, ¿no? Que tenga pues una jornada de trabajo ideal, bajo determinadas condiciones, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. También hablamos de la jornada laboral, ¿no? No a la explotación de trabajo, a una remuneración justa. Ya. Bueno, el tema de remuneración justa, te lo voy a graficarlo sin un ejemplo muy sencillo para que se entienda, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no puedo, por ejemplo, si yo soy empresario y yo le pago, por ejemplo, ¿no? 100 soles por día a mi trabajador, ¿no es cierto? Si llega tarde, yo no le voy a descontar 80, pues, ¿no? Porque sería desproporcionado, ¿te das cuenta? O sea, si él trabaja todo el día y gana 100 y porque llega 2 minutos tarde le descuento 80, no, pues, eso no es remuneración justa, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿alguien maneja qué es un sindicato? ¿Tiene alguna idea de lo que es un sindicato? Uh-huh. A ver, a ver, a ver. Uh-huh. Claro, es un grupo representativo de trabajadores. Es un grupo representativo de trabajadores. Así es, claro. Que lo que busca es defender sus derechos laborales. Pero muchas veces las empresas, cuando se forman, cuando se va formando, se está formando el sindicato, ¿ya? Cuando se forma toman represalias los dueños de la empresa. Y muchas veces despiden personal. ¿Ya? Entonces, lo que se busca hacer ahí es, en este caso puntual, establecer un proceso, un mecanismo de defensa, ¿no? La persona tiene el derecho a pertenecer a un sindicato, sí o sí, tiene el derecho a pertenecer a un sindicato, de todas maneras, claro, y no puede recibir represalias al respecto, no, no, para nada. La persona tiene en este caso esa potestad. Uh-huh. Y bueno, tenemos el derecho a la huelga, ¿no? Entendiendo como la huelga como la interrupción indefinida, ¿no? La interrupción indefinida de la jornada laboral. Evidentemente aquí hay una disconformidad, ¿no? Hay una disconformidad, ¿no? Digamos, no hay una buena relación entre el empresario y los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho que se viene una huelga de los trabajadores de Bacus, ¿no? Bacus es la cervecera. ¿No? Que no es tu caso, que a ti no te va a afectar porque tú no tienes nada que ver con la cerveza, ¿no? Pero si no lo sabías, se viene una huelga de los trabajadores de Bacus. No hay problema. Claro, sí. Sí, 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 ya viene, se viene una. Sí, sí, sí. Pero no he escuchado, sí, se viene una. Pero no les afecta a ustedes, pues. Claro. Claro, sea el amigo. Te das cuenta, se viene, claramente, ¿no? Bueno, le echa la huelga, claramente, ¿no? Que acá se puede ver, ¿no? Pero es una manifestación de una disconformidad, ¿no? En el ámbito. Ahí está, ¿no? Claro. Ahí está, ¿ves? Bien. Entonces, mira, ve, pero acá hemos visto los derechos puntualmente, los derechos económicos, ¿no? Los derechos económicos, ¿no? Los derechos socioculturales, ¿no? Cuando hablamos de los derechos socioculturales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la seguridad social, ¿no? La persona, por ejemplo, ¿no? A que tenga una cobertura médica, ¿no? Que tenga una protección, ¿no? Puntualmente, ¿no? Y el derecho a la salud, ¿no? Atención de emergencia en los hospitales, por ejemplo, ¿no? En emergencia, todos podemos pasar por un accidente. Uh-huh.
tener esa posibilidad, esa oportunidad de poder revertir nuestra condición de enfermedad. Sí. Ahora, también el derecho a una pensión, bueno, es parte de la vida, ¿no? Ustedes están a punto de ingresar, por ejemplo, a su etapa laboral, ¿ya? A punto de ingresar a su etapa laboral. Pero en algún momento esa etapa laboral va a terminar. Y por una cuestión ya de, ¿no? Nosotros, los seres humanos, cuando estemos en nuestra sexta edad, la sexta edad del ser humano es la ancianidad, ya no vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo que establecen estas instituciones, estas teorías, ¿no? Es que debería el Estado tener sistemas pensionarios para que la persona, mediante, ¿no? Mediante sus aportaciones, ¿ya? ¿No? Mediante su aportación pueda, ¿no? Vivir con dignidad esa etapa de su vida, ¿no? ¿Ya? En el Perú hay dos sistemas. El sistema del Estado mismo, que es la ONP, ¿no? De la Oficina Nacional Previsional, ¿no? La ONP, y el AFP, ¿no? La Administradora de Fondo de Pensiones, ¿no? Hay dos aspectos ahí, ¿no? Otro derecho sociocultural es a la educación, ¿no? El derecho que ustedes tienen a la educación, de poder estudiar. En el caso peruano, por ejemplo, existe la figura del subsidio, es decir, como estamos ahorita, ¿no? Usted rinde un examen de admisión porque la educación de pregrado en las universidades públicas en el Perú tiene un sistema de subsidio, ¿no? Es decir, el Estado financia más del 90% de la educación. Pero que como yo creo que usted deduce muy bien, este financiamiento, este subsidio, no alcanzaría para todos. ¿Te das cuenta? Entonces, como no alcanza para todos, y esto está supeditado al presupuesto general de la República, se asignan ciertos cupos que tú lo conoces como vacante, que es lo que el Estado puede financiar. Uh-huh. Y me refiero pues a las diferentes universidades públicas, la UNI, la Agraria, la San Marcos, la Villarreal, la Tecnológica del Callao, etcétera, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, es un derecho, la educación es un derecho, ¿sí? Esa es la razón por la cual existe el examen de admisión, ¿te das cuenta? Porque el Estado no podría. Y tiene varias ventajas, pues, ¿no? Porque cuando la educación es un derecho, yo no tengo que reembolsarle nada al Estado, pues, ¿se capta? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que usted ingresa, ¿no? Uno de los chicos que me está escuchando ingresa a la facultad, o señorita, que me está escuchando, pues logra ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, y cuando acabe la carrera, esta persona no está condicionada ni obligada a trabajar para el Estado o devolverle el dinero al Estado. Para nada. No, no está obligada. No, no. Acaba su carrera y disfrutará del éxito, ¿no? De su carrera, ¿no? De su carrera profesional, ¿no? Su salario será para, ¿no? Los gastos que ella considere convenientes, ¿no? Pero es un derecho a la educación. ¿Te das cuenta? Ya, no todos los países tienen ese sistema que tiene Perú, ¿no? Hay países en los cuales, por ejemplo, toda la educación, por ejemplo, es privada. Entonces la persona tiene que ir a los bancos y solicitar financiamiento. Ese no es un modelo que tiene Perú, por ejemplo, ¿no? En la gran mayoría, el que no tiene recursos económicos o tiene una expectativa, ¿no? O quiere verse beneficiado, por último, porque puede pasar también que la persona tenga medios económicos, pero que quiere estudiar en San Marcos, en la UNI, y la ley se lo permite, no hay problema. ¿Ok? También tenemos acá la patria potestad. También tenemos acá la patria potestad, es decir, los derechos de los padres para con los hijos, ¿no? Los derechos de los padres para con los hijos. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Bacán, ¿no? Entonces, esto de aquí es importante, importantísimo. Ahí está. Muy bien. Entonces, acá vamos a la tercera, el derecho de tercera generación. Mira, ve. Derecho de tercera generación. Ahí está. Y a esto se le conoce también como el derecho de los pueblos o los derechos de la solidaridad, ¿no? Derecho de los pueblos o de la solidaridad, ¿no?
Esto básicamente surge con la creación de las Naciones Unidas en el 45, ¿ya? Entonces acá hay toda una declaración detrás, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que esto también ha sido materia de pregunta, derecho a la armonía y la paz, ¿no? No tener conflicto, llevar una relación armoniosa, ¿ok? La protección del medio ambiente, por ejemplo, el derrame que generó Rexol, es una clara transgresión hacia ese principio de los derechos humanos de tercera generación, ¿no? La solidaridad, que tiene la capacidad que tiene el pueblo, el grupo, el colectivo de sobreponerse en momentos difíciles, y también aquí estamos hablando acerca del libre desarrollo de los pueblos, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen los pueblos para tomar sus propias decisiones. Dentro de la tercera generación está la consulta previa, que también ha sido materia de examen, ¿no? La consulta previa, en realidad, lo que está destinada es un convenio que tiene el Estado con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre lo cual hay un compromiso de parte del Estado el consultarle a los pueblos indígenas, porque estuvieron antes del Estado, consultar a los pueblos indígenas sobre determinadas inversiones, ¿no? Por ejemplo, puede venir a ese poblado una inversión petrolera, gasífera, minera, y eso evidentemente va a cambiar ciertas cosas en la comunidad, en el pueblo indígena, ¿no? Y es ahí, en esa coyuntura, en ese escenario, donde aparece la consulta previa, ¿no? Donde el Estado se acerca por medio de las autoridades a este pueblo indígena y como esto comienzan a haber mecanismos de compensación, ¿no? Puede ser una pista, una carretera, una escuela, una poza, ¿no? Ajá, ahí está. Muy bien, entonces, hasta acá, perfecto. Hasta aquí vamos bien. Perfecto, vamos a dejar de compartir. Entonces, vamos aquí a ver cómo vamos. Entonces, vamos bien. Entonces, yo voy aquí a comprobar, porque hay que comprobar ciertas herramientas, hay que comprobar cómo nos está yendo, si estamos asimilando. No solamente propiamente ¿no es cierto? Para comprobar un poquito, ¿no? Que nos está quedando, ¿no? Vamos a comprobar acá porque yo necesito saber si se está asimilando, ¿no? Se asimila o no se asimila estas preguntas. Entonces vamos a ver si esto se ha podido asimilar. Ya, entonces sí. Voy a proceder. Pararán. ¿Estamos listos? Ahí está. Entonces vamos a ver. Yo creo que sí estamos listos. A ver. A ver. ¿Qué marcarías ahí en la primera? ¿Qué marcarías ahí en la primera? A ver. Facultades inherentes, ¿no? Repito, no son las preguntas de la práctica. No, no, no. Son más difíciles de la práctica. No te emociones. No te vayas a emocionar. Uh-huh. Así es. ¿Sí? Vamos a comprobar. La B. Facultades inherentes. Muy bien. Perfecto. Te felicito si marcaste eso. ¿Sí? Okay. A ver acá. A ver. Imagínate, viene uno de los textos del último examen de admisión. Son propios a todos los seres humanos sin distinción alguna. Espero que hayas marcado inherentes, ¿eh? Inherentes, ¿no? Viene uno de los textos. Claro, viene uno de los textos ahí. Perfecto. Aquí. Uh-huh. Ya, te dice, los derechos humanos son
cuando se extienden en todo tiempo, todo espacio, ¿no? A ver, a ver, a ver, vamos a revisar acá. Ajá. Universal. Perfecto. Muy bien, ¿ves? Universal. Perfecto, perfecto. A ver, ¿cómo son los derechos humanos por el carácter evolutivo de la sociedad? Así es, carácter evolutivo. Ujú. Sí, 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 a ver. Ajá. Irrenunciables. ¿Seguro? A ver. Progresivos, ¿no? Aumentan y evolucionan con el tiempo. No se puede quitar derecho a las personas. ¿Te acuerdas que era indesligable? Inalienable. Ninguna persona puede actuar legítimamente en contra de ellos. A ver, legítimamente en contra de ellos. No, no puede bajo ningún punto de vista, te dice, ¿no? Bajo ningún punto de vista. A ver, creo que hay un delay. A ver, a ver, a ver. Ninguna persona sería inviolable, no, no puede actuar en contra de ellos, ¿no? Para nada. A ver, te dice cuando se pierden, no se pueden, o sea, no se pueden perder, ¿no? O no se extinguen por el paso del tiempo, ¿no? Entonces aquí está notoriamente marcado. Uh-huh. Estamos hablando que son imprescriptibles, ¿no? Independientemente del tiempo que haya podido pasar, ¿no? Independientemente del tiempo que haya podido pasar, siempre se va a determinar la sanción. En la 8 te dice que el ser humano es uno e indivisible. Claro. ¿Te das cuenta? Por supuesto, ¿no? Parte del sistema. A ver aquí, ¿qué marcarías? A estos derechos se le conoce con el nombre de derechos civiles y políticos. Ahí está. Civiles y políticos. Uh-huh. ¿Sí? Relacionados con la persona humana, son de carácter individual, ¿no? Y claro, por lo tanto, tiene capacidad de goce, ¿no? Ejercicio, ¿no? Claro. A ver, a ver, a ver, bajamos en delay ahí. Hablamos de la primera generación. En la pregunta 10, los derechos humanos son aquellos del tipo colectivo que están relacionados, ¿no? Estamos hablando de los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Claro, ¿no? El tipo colectivo. Y que se va a agrupar en esas tres categorías, ¿no? Económico, social y cultural, ¿no? Está bajo el manto, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de segunda generación. Este es para ti. Ah, ¿qué tal? Espero que hayas podido contestar ahí.
Claro, no todo, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí, ¿ves? Ahí estamos hablando de las 10, ¿no es cierto? 10 preguntitas, muy bonito. Perfecto. Ahí está. Ahora, vamos a ver acá. Porque hay que seguir consolidando de todas maneras, ¿no? Hay que, en este caso, seguir consolidando. Vamos aquí, antes de seguir ingresando. Ya está. Vamos a poder utilizar aquí. Vamos a utilizar aquí, ¿qué son básicamente, ¿no? Los derechos humanos. ¿Mm? Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón y hoy día vamos a conversar acerca de qué son los derechos humanos. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se ve? Bacán. Perfecto. Entonces vamos. Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón y hoy día vamos a conversar acerca de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos han sido estudiados desde diversas disciplinas. Jurídicamente, que es el campo de mi especialidad, definimos a los derechos humanos como el conjunto de derechos basados en un concepto fundamental, que es el concepto de dignidad intrínseca de todos los seres humanos. La finalidad de los derechos humanos es preservar una esfera de libertad que nos protege frente al poder político o el poder del Estado. Y estos derechos se plasman, encuentran referente jurídico tanto en fuentes nacionales, como puede ser la Constitución, las leyes, como en fuentes internacionales, que son los tratados, sea de carácter general o sea de carácter regional. Lo más importante es que los derechos humanos deben ser disfrutados por todos, sin distinción alguna, por motivos de raza, credo, idioma, origen social o cualquier otra condición que vaya en desmedro de esta aplicación uniforme. Vistos así, en realidad, los derechos humanos son un fundamento esencial para un concepto que es la paz. La paz ya no solo entendida como una ausencia de guerra o de conflicto armado, sino más bien una paz que fomente los valores democráticos y los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que componen este concepto de paz positiva? Tradicionalmente se ha planteado la conformación de los derechos humanos en base a generaciones, no creo que sea la perspectiva contemporánea, que más bien apuesta por la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad de todos los derechos humanos. Pero si tenemos que entrar en detalle, creo que resulta claro que no podemos hablar de una paz verdadera si no hay un respeto, por ejemplo, a la vida, a la integridad, a la libertad, que tradicionalmente eran los llamados derechos de la primera generación. Pero al mismo tiempo, ¿de qué serviría todo eso si la persona no puede acceder a la alimentación, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo? Y en esa perspectiva hablábamos de los derechos de la segunda generación. En cualquier caso, y más allá de que hoy se plantee nuevos derechos que garantizan a su vez los anteriores, como son la paz, el desarrollo, el medio ambiente, repito que es difícil imaginarnos un mundo que respete los derechos humanos sin tener en cuenta que todos estos se manifiestan de una manera interdependiente. No se puede hablar de una vida digna, por ejemplo, sin un derecho a la alimentación. Indivisibles, no se puede plantear que vamos a gozar de unos, pero no de otros, y universales porque corresponden a todo el género humano. También se ha planteado en el desarrollo de los derechos humanos que hay derechos que tienen características generales, es decir, que corresponden a todos los seres humanos por definición, pero al mismo tiempo podemos encontrar que las necesidades de la sociedad
hacen que sea necesario incidir en algunos grupos vulnerables que requieren que sus derechos sean particularmente protegidos. Por ejemplo, si hablamos de los derechos de las mujeres, del tema de los niños y sus derechos particulares, el caso específico de los miembros de los pueblos indígenas o muy recientemente del tema de las personas con discapacidad, entre otros. Una cuestión fundamental es cómo se protegen los derechos humanos. Y creo que en ese sentido hay que tener meridianamente claro que la responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos recae en el Estado, que no solo debe respetar los derechos, sino que a su vez debe garantizarlos, promoverlos en el desarrollo de su vida democrática. En ese sentido, las normas internas, como son las leyes, la Constitución, los recursos ante el Poder Judicial u otras vías de solución de controversias, como también mecanismos internacionales que sirven para hacer valer los derechos humanos cuando en el Estado no se ha logrado alcanzar esta protección. De esa manera, los mecanismos internacionales, y hay que tener mucho cuidado en esto, solo actúan de manera subsidiaria. Es decir, los mecanismos internacionales no están llamados a sustituir la acción de la justicia del Estado, sino que por el contrario son como una última garantía cuando el Estado no quiere respetarlos ni protegerlos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Considero que los derechos humanos son importantes porque reflejan colectivamente la valoración de la dignidad del ser humano. Esto promueve gobiernos y sistemas verdaderamente democráticos, además de reflejar valores intrínsecos de justicia. Y lo que es más importante, creo que el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos nos previene de situaciones verdaderamente caóticas y lamentables que podemos observar en la vida contemporánea, como son las tragedias humanitarias. En definitiva, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos define un verdadero orden humanista a favor de todos nosotros. Muy bien, entonces voy a proceder acá. Mira, vamos aquí a compartir. Ya está, voy a compartir aquí. Pero no puedo aparentemente. Ahí está. Bueno. Ya está. Bueno, vamos a continuar. Ya. Ya, voy a continuar. Y acá tenemos, mira, ve, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mira, ve. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde te dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y de conciencia, lo cual implica un comportamiento fraternal los unos con los otros. Entonces aquí hay algo muy importante, nace libre igual, cuando dicen nace libres iguales hay un antecedente, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se firmó en 1789, una revolución francesa, ¿no? Que se asume también en este artículo 1 que están dotados de razón, de inteligencia y conciencia para llevarse con armonía con otros seres humanos. Seguimos en la misma Declaración Universal de los Derechos, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción, te dice, sin distinción. Se lo menciona claramente, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, sin distinción de opinión política,
o de cualquier otra índole, ¿no? Sin distinción de origen, si sea de origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Tiene todos los derechos y libertades de estos 30 artículos, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 artículos, entonces son 30 articulados, ¿no? Te dice además, no se debe hacer, no habrá distinción por su condición política, jurídica o internacional en un determinado país o territorio, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, sí, no hay excusa, ¿no? Basta que ¿no? Para todos los seres humanos gozamos de libertades, gozamos de derechos, ¿no? Claramente, sin ningún tipo de distinción arbitraria que pudiera ocasionarse, ¿no? En este artículo 3 te dice, de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, te dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿no? Por eso que, por ejemplo, se sanciona el aborto, por ejemplo, ¿no? A la libertad, ¿no? Se sanciona, por ejemplo, el Estado sanciona, ¿no? Básicamente, coartar la libertad a través de un secuestro, de una detención arbitraria, ¿no? Y también habla de la seguridad de la persona, ¿no? Cuida la integración física, ¿no? Psíquica también. El artículo 4 te dice, nadie será sometido a esclavitud, a servidumbre, ¿no es cierto? Y que en este caso la trata de seres humanos están prohibidas entre todas las personas. La trata de personas es los diferentes mecanismos que utiliza, por ejemplo, el AMPA para poder secuestrar a personas y esclavizarlas, ¿no? Para que las personas realicen actos en contra de su voluntad, ¿no? Este artículo 4. En el artículo 5 te dice, nadie será sometido a tortura, ni a pena, ni a trato cruel, inhumano o degradante, te dice, ¿no? ¿Mm? Claro, por ejemplo, imagínate que en una investigación policial, efectivo de la policía, por ejemplo, utilicen violencia, ejerzan violencia para obtener determinada declaración. ¿Te das cuenta? Entonces, la declaración que han sido obtenidas por medio del uso de la violencia carecen de valor. Por ejemplo, ¿no? Carecen de valor. En el artículo 6 te dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Claro, si decide por una empresa, por ejemplo, ¿no? Una empresa individual de responsabilidad limitada, una asociación, una fundación, ¿no? Tiene derecho a que se pueda reconocer, ¿no? En el artículo 7, todos somos iguales ante la ley, sin distinción de derechos. Tenemos a igual protección de la ley. Así es, ¿no? Entonces, por más, digamos, condenable que sea el delito que haya cometido una persona, tiene derecho a que se le juzgue bajo determinados preceptos y condiciones, respetando su presunción de inocencia, respetando su condición, respetando todos los principios jurisdiccionales. ¿Te das cuenta? Entonces, al margen de que la persona, por ejemplo, haya podido de alguna u otra manera cometer un delito, merece que el proceso sea impecable, en estricto cumplimiento de los principios jurisdiccionales. Aquí en el artículo 8 de la Declaración Universal también te dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Que esto lo pueda, ¿no? Que le permita ampararse contra determinados actos en los cuales se estén violando sus derechos fundamentales. Estén amparando el derecho fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una persona está afrontando un proceso judicial y no tiene los medios suficientes, ¿no? No tiene los medios suficientes como para poder afrontar, por ejemplo, ¿no? Los honorarios de un abogado privado, el Estado peruano le asignará un abogado de oficio, ¿no? Que básicamente lo va a tutelar, lo va a orientar en todo el camino que tenga que afrontar. En el artículo 9, por ejemplo, te dice, nadie puede ser, te dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Arbitrariamente significa sin causa. O sea, una persona, para que sea detenida, tienen que haber elementos de prueba. Tienen que haber indicios. Y tienen que estar, digamos, encaminado en un debido proceso, ¿no? Una persona, por ejemplo, si va a ser detenida, pues deberá, en este caso,
¿no? Puntualmente que se leen las generales de ley, cuáles son las razones de su detención, ¿no? En qué se basa, ¿no? ¿No? Y leerle las generales como tal, ¿no? Así es. Quizá en este artículo 9 lo que sucedió o aconteció, por ejemplo, para darle más luces al respecto, por ejemplo, un grupo de jóvenes del distrito de San Juan de Lurigancho, un día decidieron coger su bicicleta, ¿no? Salieron de San Juan de Lurigancho y decidieron venirse a la comarca, a Miraflores, porque ese día jugaba la selección peruana, ¿no? Entonces, y decidieron, ¿no? Venir pedaleando desde San Juan de Lurigancho hasta el distrito de Miraflores. Pero grande fue la sorpresa porque estos chicos al llegar al Arcomar, llegaron al Arcomar, mientras que se instalaban un poco para ver el partido, fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú, ¿no? Por algunos efectivos de la Policía Nacional. Fueron detenidos. Y bueno, se procedió a la detención simplemente, ¿no? Sin embargo, sin embargo, a las pocas horas, estos chicos aparecieron en una conferencia de prensa, ¿no? Como los malditos del Arcomar. Así textual, ¿eh? Puedes buscarlo en Google, ¿eh? Los malditos del Arcomar, ¿no? Eran los que supuestamente robaban celulares, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, entonces llegó el momento de las pruebas, ¿no? De mostrar los videos, ¿no? Los indicios. Y bueno, lo que pasó fue que no había nada. Lo que había pasado es que el policía los había detenido porque consideraba pues, que la ropa que usaban estos chicos no era, digamos, ¿no? Dentro del estándar de este efectivo policial, no se adecuaba, pues, ¿no? Entonces pensó que puede haber, este chico no tiene la misma vestimenta, entonces, ¿qué puede hacer por acá? Bueno, está robando celulares, ¿no? Esa fue el razonamiento, así es. Ese fue el razonamiento. Sí, sí, sí. Inclusive en el juicio que se sigue, que se iba a seguir y a sancionar, uno de los chicos refiere que uno de los efectivos policiales le jala del cabello y le hace repetir más de una vez, no debo venir a Miraflores, ¿no? No debo venir a Miraflores, exactamente. Entonces, ante estos casos, se espera que el Poder Judicial, como tú has podido ver en el video de YouTube, intervenga de oficio, ¿no? Intervenga y solucione estos casos. Pero también puede pasar que la persona sienta que el Estado, como el caso que te acabo de describir, ha violentado sus derechos y que no haya sido pues resarcido, ¿no? Entonces ahí ya procede, ¿no? A agotar toda la vía nacional, todas las instancias de la justicia nacional ordinaria, y si no la persona siente, porque está en su derecho, ¿no? Siente que no se ha hecho justicia, puede ir primero a la comisión, porque también ha sido pregunta de examen, acaba la justicia nacional, te vas a la comisión, y la comisión puede ir a la corte. Así es. En este artículo 10 te dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Claro, cuando te dice, lo que pasa es que acá, por ejemplo, hubieron acusados de terrorismo, condenados, ¿ya? Pero condenados con jueces sin rostro. Y es una clara violación al artículo 10 de la Declaración Universal, ¿no? Donde te dice que la persona debe tener una justicia, un tribunal independiente e imparcial. Pero ¿qué tribunal independiente e imparcial va a tener si está sin rostro? ¿No? Entonces, este caso, pues, siguió todo su cauce y al final el fallo de la corte fue volver a juzgar. Sí, sí. Porque la persona tiene derecho a conocer quién lo está juzgando, ¿no? Tribunal, exactamente, ¿no? Uh-huh. Además de dar sus descargos, por más chocante que pueda ser, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso, te comento, ¿no? En el caso de Ivy Ágreda, por ejemplo, que es una señorita que fue quemada viva por su agresor,
en un bus de transporte público en el distrito de Miraflores. Y bueno, la persona tuvo el derecho a dar su descargo y él manifestó claramente que no era la intención de él matarla, ¿no? Él solamente quería desfigurarle el rostro nada más. Estoy, por si acaso, socializando lo que dijo el agresor, ¿no? Entonces, por eso digo, a pesar de que pueda ser execrable, tiene derecho a que se le escuche públicamente, ¿no? Sus descargos, ¿no? Y él manifestó que no, que se le fue la mano, porque no quería solamente figurarle el rostro, no quería asesinarla. Entonces, tiene derecho, ¿no? Y básicamente a dar sus argumentos, sus impresiones, todo, ¿no? Claro. Exactamente. A ver, acá creo que hay. Entonces, sin rostro significa, Alison, que no se conoce la identidad. ¿No? No se conoce la identidad, exactamente. No se conoce la identidad. Artículo 11 te dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, claro. Hasta que, por ejemplo, la presunción de inocencia de lo que te está hablando, ¿no? La presunción de inocencia, como tal, ya la presunción de inocencia, significa, te dice lo siguiente, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Así es. Entonces existe la presunción. Y a la presunción también viene atada en muchas materias, como te decía, menos de derechos humanos. Aquí hay un plazo legal para que se investigue, ¿no? Hay un plazo legal, ¿no? En el número 2 te dice, nadie será condenado por actos u omisiones si en el momento de cometerse no fueron delictivos. O sea, ¿qué significa? Que una regla, o sea, una ley que pueda sacar un marco normativo, no va a regular el pasado. Por ejemplo, vamos a suponer que acá suena, por ejemplo, establecido que para este ejercicio contable ya los influencers, por ejemplo, tienen que pagar impuestos. Ya está, ¿no? Tienen que pagar impuestos, qué sé yo, ¿no? Ya, 2023, ¿no? Pero la normativa salió para el 2023. ¿Ya? Pero yo con esa normativa yo no puedo exigirle que pague impuestos en 2017, porque para el 2017 esa norma no existía. ¿Te das cuenta? La norma no puede regular el pasado. Por eso te dice que no es retroactiva, por lo menos en estos casos, ¿no? Sobre todo los que tienen implicancia penal, ¿no? Entonces, saca la norma y va hacia futuro, ¿no? Ahí está. En el artículo 12 te dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, ¿no? Y acá yo quería profundizar en esta parte. Ya, yo quería profundizar en esta parte aquí. Ya, para ver el artículo 2. Por este caso acá, aquí, por ejemplo, existen tres aspectos, ¿no? La calumnia, ¿no? La injuria y la difamación, que son delitos contra el honor, ¿correcto? Son delitos contra el honor. Entonces vamos a profundizar un poquito aquí, ¿no? Delimitar un poquito lo que es calumnia, difamación, injuria, ¿no? Para que se pueda entender un poquito la infracción que podría existir contra el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces voy a colocar acá. Ya está. ¿Sabías que la injuria, la calumnia y la difamación son delitos? ¿Se escucha, maestro? Ok. Excelente. Ahí va. Hola, soy Romy Chan y esto es Al Derecho y al Revés. El honor tiene como antecedente la dignidad de las personas.
lo que hace que sea considerado como un atributo de la personalidad del que todos y todas gozamos por el solo hecho de ser seres humanos. El honor comprende tanto la opinión que el resto de personas puedan tener de mí, lo que se conoce como la fama o reputación social, así como la autovaloración que cada quien tenga de sí mismo. Nuestra legislación protege al honor como un valor o bien jurídico indispensable para nuestra autorrealización personal, sancionando penalmente 3 supuestos o figuras que atentan contra el honor de las personas. En primer lugar, nuestro Código Penal, a través del llamado delito de injuria, sanciona a toda persona que mediante palabras, gestos o movimientos corporales ofende o ultraja a otra, lesionando su autovaloración o estimación personal o afectando su imagen o reputación social. Por ejemplo, por más que una persona se dedicara a la prostitución, nada me legitimaría a insultarla gritándole que es un prostituto o una prostituta, palabra que en el Perú tiene una connotación negativa, dado que ello afectaría su honor, su estima personal y la reputación que tiene en nuestra sociedad. Ahora, si bien el delito de injuria no contempla como sanción una pena de cárcel efectiva, sí prevé una sanción penal de prestación de servicios comunitarios, consistente en un mínimo de 10 y un máximo de 40 jornadas de trabajo, o en su defecto, una pena de multa consistente en un mínimo de 60 y un máximo de 90 días multa. Nuestro Código Penal también sanciona el delito de calumnia, consistente en la falsa atribución de un delito a un miembro de nuestra sociedad. Así, se afecta el honor de una persona cuando se le atribuye haber realizado una acción delictiva que nunca hizo, lo que, al igual que la injuria, no es sancionado con una pena de cárcel, pero sí con una pena de 90 a 120 días multa. Por ejemplo, no puedo llamar violador a quien no ha violado o sido condenado por este delito, por afectar con estas afirmaciones injustamente su honor. Ahora bien, cuando los delitos de injuria y de calumnia son realizados frente a varias personas reunidas o separadas, de manera que pueda difundirse la noticia o el hecho o la cualidad que perjudica el honor y la reputación de las personas, se configura una figura más grave, denominada difamación. El delito de difamación, en principio, se sanciona con una pena de hasta 2 años de cárcel o de hasta 3 años de cárcel cuando la difusión de la noticia o del hecho o de la cualidad que afecta al honor se realiza a través de un libro, de la prensa o de cualquier otro medio de comunicación social como la televisión, un canal de YouTube o cualquier otro mecanismo. Es importante recordar que para que un delito contra el honor proceda, la persona directamente afectada debe acudir al Poder Judicial y presentar lo que se llama una querella. En estos casos no participa la Fiscalía, siendo el agraviado quien directamente debe impulsar el caso ante el juez penal previo pago de las tasas correspondientes, de manera muy similar a lo que ocurre en un proceso civil. Por esta razón, a la fecha, se viene debatiendo en el Congreso un proyecto de Código Penal que despenaliza los delitos contra el honor, regulándolos en el ordenamiento civil y anulando cualquier posibilidad de pena de cárcel. No obstante, este proyecto de ley, a la fecha, las sanciones establecidas en los delitos contra el honor se encuentran vigentes, lo que explica que en algunas querellas públicas el Poder Judicial haya dispuesto el cumplimiento de penas de cárcel efectivas, como ocurrió en el caso de Magali Medina, a quien impusieron una pena efectiva de 6 meses, o como ocurrió recientemente con el autollamado Zorro Supe, quien fue condenado a 2 meses de prisión efectiva. Lo cierto es que, sea ya por la vía penal a través de una querella o por la vía civil a través de una demanda indemnizatoria, el derecho al honor debe ser protegido y respetado por todas y todos nosotros.
Hoy en día, injuriar, calumniar o difamar son conductas graves que eventualmente pueden ser sancionadas con cárcel. Recuerden, en boca cerrada no entran moscas. Nos vemos en el próximo programa. Ahí está. Una querella es un proceso por el cual se busca que se le administre justicia a alguien. Sí, sí, sí. Es una querella. Claro. Mira. Entonces, mira, acá está, ¿ves? A eso se refería el artículo 12, ¿no? Nadie será objeto de injerencias pues arbitrarias en su vida, ¿no? Para nada, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no sé si alguien se percató en el video, ahí estaba el caso, este famoso caso del Chifa Asia. No sé si alguien recuerda este caso. ¿Mm? El caso del Chifa Asia. ¿Me acuerdan? Antes de la pandemia, claro. Claro, ya te estás acordando, ya. Claro, sí, pues, para los que no recuerdan, que este es un chifa que está en la zona norte de Lima, ¿no? Y resulta de que gustaba de cierta reputación, cierta fama, y un día llega un influencer, y bueno, llega al restaurante, en espera, manda un mensaje diciendo que ahí se cocinaba pues con carne de perro. Sí, sí, fue un escándalo porque la gente pedía ubicación, dónde queda, para ir a protestar contra el chifa y todo lo demás, ¿no? Y sí, 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 fue fuerte, ¿ah? Fue fuerte. Fue tendencia, claro. Eh, y después, claro, la gente fue a agredir a los trabajadores del chifa, al dueño, ¿no? Pero después, ya se hizo las investigaciones y las investigaciones probaron de que no era cierto, que ¿no? Que no se había cocinado pues nunca con carne de perro, chifa y todo lo demás. Entonces, al final, este influencer tuvo que pedir disculpas, pero, ¿no? El pobre quedó con un daño terrible, pues, el negocio, ¿no? ¿No? Un daño terrible el negocio, porque recibir ese tipo de acusaciones, ¿no? Claro, entonces, sí, fue mediático, evidentemente, ¿no? En el artículo 13 te dice, por ejemplo, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado, ¿no? Claro, por ejemplo, el caso muy conocido, por ejemplo, al inicio de la pandemia, muchos profesionales de la salud eran impedidos de llegar a su casa, ¿no? Recibían amenazas porque se consideraba pues, que la persona traía, ¿no? El COVID, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, transitar libremente, ¿no? Claro, en Perú, por ejemplo, no poner rejas, impedimento, ¿no? Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso de su país, y a regresar, las veces que quiera. Salvo, ojo, ojo, salvo lo que pasó en pandemia, que se cerraron las fronteras. Ahí fue diferente. Ahí se cerró las fronteras. No había mucho que hacer ahí, ¿no? En el artículo 14 te dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, que yo te lo acabo de mencionar, en el caso de Alan García, cuando solicita asilo al hermano país de Colombia. Uh-huh. Y te dice también, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial, ¿no? Es decir, cuando una persona esté en un pleno proceso judicial, no puede ser invocado, que es lo que finalmente pasó, ¿no? El caso Odebrecht era un caso judicial. Cuando el expresidente Alan García solicita el asilo, ¿ya? La República Oriental del Uruguay, en pleno derecho, decide negarle, ¿no? Porque considera precisamente esta segunda parte del articulado, ¿no? En el artículo 15 te dice, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Entonces, por supuesto, hay requisitos para una nacionalidad que la persona deberá cumplir. Pero ojo, el dar la nacionalidad es una parte del Ejecutivo, ¿no? Ellos, el Estado decide si te da o no. Acá tenemos el artículo 16, te dice, ya estamos acá en el 16, donde te dice que los hombres y mujeres a partir de edad núbil pueden contraer matrimonio.
Claro, formar una familia como la célula básica de la sociedad. Ujú. En el artículo 17 te dice, toda persona tiene derecho a la propiedad. Todos. A formar una propiedad individual. Yo puedo formar una empresa individual o unirme con otras personas para formar una sociedad. Válido. Ujú. Nadie puede ser privado arbitrariamente de esa propiedad. Eso es un delito, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, muchos se acordarán, a ver, contéstame ahí en el chat, que hubo un grupo una iglesia con sus feligreses, ya, que hicieron invadir un estadio. A ver, ¿quién me dice cuál? Nada, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Claro, había un grupo, claro, de religiosos que intentaron invadir un estadio de fútbol en la madrugada. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Y eso, pues, a ver, ¿qué estadio fue? Claro, exactamente. El estadio de Matute, en el centro de la Victoria. Claro, ¿ves? Pero al final no hay nada, pues, porque la alianza demostraría que tenía los documentos y bueno. Ya después llegaron los hinchas y bueno, no hubo necesidad de desalojar a los invasores, ¿no? Pero han conversado, creo, ¿no? Sí, tú me entiendes. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí está. Entonces, acá, en el artículo 18, dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, religión. O sea, el Estado peruano es un Estado laico. O sea, acá coexisten diferentes religiones, no hay una religión oficial, acá coexisten varias, ¿no? Claramente, ¿no? En el artículo 19 te dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, ¿no? Y, oye, no hay delito de opinión, por si acaso, ¿ah? No, no hay delito de opinión. No, 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 para nada, no. Pero hay límites, pues. Yo no puedo insultar, difamar, calumniar, pues ahí me estoy exponiendo a una querella, pues, pero sí puedo opinar. Pero dice, la Constitución de esta declaración es clara, opinar, puedo opinar, pero, de alguna manera, ser diligente, pues, ¿no? Ujú. Hacer investigación respectiva, ser responsable, ¿no? El artículo 20 te dice, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, sin duda. Sin embargo, aclarando, durante el COVID, la pandemia, al inicio sobre todo, se prohibieron. Se prohibieron este tipo de reuniones. ¿Te acuerdas del distanciamiento social? Claro, ¿no? Por ejemplo, nadie, en este caso, por ejemplo, puede estar obligado, el artículo 20 te dice, a una asociación, ¿no? Puede ser coaccionado, amenazado, nada. En el artículo 21 te dice que seguimos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno. Claro. De repente usted postula a ser alcalde, congresista. ¿Alguien se acuerda cuáles son los requisitos para ser congresista? A ver, ¿lo tiene claro? ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista de la República? A ver, a ver, a ver. A ver. Claro, 25 años como mínimo, claro. Ser peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio. Correcto, ¿no? Te dice, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, claro. Si la persona quiere desempeñar un cargo, pues deberá someterse a los filtros del concurso público. Uh-huh. La voluntad del pueblo, te dice, es la base de la autoridad del poder público. Totalmente de acuerdo. Por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Totalmente. En el artículo 22 te dice, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, ¿no? No hay un cierto tipo de prestaciones. Correcto, artículo 22. El artículo 23 te dice, toda persona tiene derecho al trabajo. Yo te puedo elegir trabajar y desempeñarme en condiciones equitativas y satisfactorias, ¿no? Pero tiene que, de alguna manera, evitar la explotación, la precariedad laboral, por ejemplo. Toda persona tiene derechos sin discriminación alguna. Claro, o sea, si haces el mismo trabajo, mereces el mismo salario, ¿no? Ante un mismo trabajo corresponde el mismo salario, ¿no? Es más, te dice, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, ¿no? No menciona cuál, pero es equitativa, ¿no? Y bueno, puede fundar su sindicato, ¿no? Es decir, unirse con los trabajadores nuevos y formar el sindicato y cuando llegue una negociación colectiva, ser reconocidos también. Toda persona tiene derecho al descanso, sin duda. Uh-huh. Y a un límite razonable, ¿no? De vacaciones pagadas, ¿no? Que es uno de los
de los articulados que menos se cumplen, ¿no? Por ahí hay una abundante informalidad en el caso peruano. En el artículo 25 te dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Que le asegure a su familia, salud, bienestar. En este caso, los medios, ¿no? Las oportunidades para salir adelante. Dice, la maternidad y la infancia tiene derecho a cuidado y asistencia especial, tiene una licencia, ¿no? Una persona, una licencia pre-postnatal, ¿no? Y tiene también la protección social. En el artículo 26 te dice, toda persona tiene derecho a la educación, se lo acaba de mencionar, ¿no? ¿Te das cuenta? La elemental, instrumental, la básica, gratuita. También te dice que la educación no tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento de determinadas capacidades, habilidades, destrezas que va a tener, ¿no? Ahora, los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que le va a dar a sus hijos, pues, ¿no? De repente quiere un colegio militar, quiere un colegio preuniversitario, un colegio alternativo, ¿no? Este tipo de decisiones le corresponde a los padres, ¿no? El artículo 27 te dice, toda persona tiene derecho a formar parte de la vida cultural. Pintura, escultura, tiene su derecho a participar. Además te dice, ya, también aquí está el tema de los derechos de autor, ¿no? El copyright, ¿no? Claro. Por ejemplo, una persona, un youtuber, ha copiado los pasos de una artista muy famosa, ¿no? Es Rosalía, ¿no? Y no solamente eso, sino que copió los pasos, hizo un show y ha cobrado por la entrada. Sin embargo, esto ha generado fastidio y molestia con el coreógrafo. No sé si usted habrá escuchado este caso, ¿no? No, con el coreógrafo, sí, claro, el coreógrafo está diciendo, pero encima que me están, ¿no? Están lucrando, ¿no? Con IO. Así es correcto. Entonces hay un problema, pues, porque ahí, el derecho de autor, el tema de regalías, ¿no? Es más, o sea, hoy en día existen algoritmos que detectan el copyright, ¿no? Detectan de repente que la persona está muy celoso. Y en este caso puntual, acá van a tener que conversar, ¿no? Lo ideal hubiera sido que conversen antes, ¿no? Pero hay un tema, sí le corresponde regalías, sí le corresponde derecho de autor. El artículo 28 te dice, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro que sí, hay mecanismos como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Que te la vamos a ver más adelante. En el artículo 29 te dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, pagar tributos. ¿Mm? Claro, para que no aprovecharse de los servicios públicos, no, yo no pago, pero voy a disfrutar de ellos, ¿no? No tampoco, ¿no? Dice que en el artículo 29, en el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona está solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ley. Claro, o sea, nadie está obligado a hacer lo que la ley no dice, pues. Claro. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. O sea, de alguna manera, esto tiene una finalidad mucho más macro, de que las personas tengan condiciones, ¿no? Para poder desarrollarse dentro de una determinada sociedad, ¿no? Aquí en el artículo 30 te dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere el Estado, ¿no? De derecho, ¿no? O sea, no hay supresión, no hay eliminación permanente ni reducción de derechos ganados, ¿no? Bueno, acá te he dejado, pues esto ya lo tienes tú, acá hay varias formularios, un montón de preguntas aquí adicionales. Así que vamos con las primeras dos. ¿Qué marcarías en las primeras dos preguntas?
A ver, la 1 y la 2. Te dice, los derechos humanos se extienden a todo el género, universales. Claro, y como se relacionan entre sí, interdependientes. Uno casa. Espero que hayas podido marcar esas, ¿no? Así es. Bueno, acá me pide que relacione, a ver, característica de los derechos humanos, imprescriptible. Derecho humano de segunda generación, pues el derecho económico, el trabajo. Entonces acá la clave sería avión. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos con las dos primeras, ¿ah? Vamos con las dos primeras. Correcto, todo correcto, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. 3, 4 y 5. ¿Qué marcarías? A ver, ¿qué marcaste? De acuerdo con la teoría de los derechos humanos, te dicen, ¿no? Señale lo correcto. El derecho humano romano poco ha influido, no, ha sido de gran influencia. La idea de los derechos humanos es posterior a las Naciones Unidas, no, al revés. El derecho romano fue justo para todos sin diferencias, no, sí había cierta clasificación. La idea de derecho aparece después de la Segunda Guerra, la idea de derecho, no. El derecho de primera generación surge, esto sí. Entonces, 4. Con respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, marque lo correcto. Marque lo correcto. A ver. Sí, esta fue pregunta examen de admisión también. A ver. Esto aparece con la Asamblea Constituyente de 1789. La historia, HU. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto ha venido en el último examen, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Además del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, conforman el documento denominado la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Carta Internacional. Ahí está, ¿ves? 3 avión, 4 dedos, 5 besos. Perfecto, muy bien. 6 y 7. ¿Qué marcarías? A ver, otra preguntita, a ver, así, examen de admisión. A partir de la teoría de los derechos humanos, señale los que pertenezcan a la primera generación, ¿no? Y en este caso,
Derecho al trabajo y la salud es segunda. Al sindicato y al trabajo es segunda. Medio ambiente sano y paz es tercera. A la insurgencia y al sindicato es segunda. Claro, estamos hablando de casa. Te dice, los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos no están garantizados por ningún Estado. Claro, no están, pues en este caso, ¿no? Son universales, inherentes, ¿no? Claro, humanos. Es más, te sigue profundizando y dice, bueno, ¿no? Es un ideal común para toda la humanidad, ¿no? 6 casas, 7 aviones. Así es. Ahí está, perfecto. 8, ahí está. Acá te voy a dejar aquí 8. ¿Ah? Está interesante, ¿sí o no? Claro. A ver. A ver, establezca la relación sobre los 4 principios fundamentales, la Convención de los Derechos. Y yo me lo voy a sacar acá rápidamente. Yo sé que no va a haber ningún problema al respecto, ¿no? No, ninguno. ¿Ves? Por ejemplo, la primera te dice la no discriminación, te menciona, ¿no? La no discriminación. Y la no discriminación, ya, ya está asociada a ver. Ana es estudiante de nivel primario, oriunda de la zona andina, que cuando interactúa con sus compañeros, ¿no? Exacto, no discriminación. Uno dedo. Te dice el interés superior del niño. Interés superior, a ver. Carla dice, este principio significa que todas las decisiones que se toman en relación al niño deben ir orientadas a su bienestar. Correcto. Participación infantil. Ya, claro, en un almuerzo dominical, Jaime y sus hermanos, a través de un consenso, asumen roles y responsabilidades. Caso. Espero que ahí no haya representado mucha dificultad para ti. Ujú. Sí, sentido común. 8 casas. Muy bien. A ver, 9 y 10. ¿Qué marcarías? Pregunta 9 y 10.
Muy bien, a ver. Los derechos humanos de primera generación. Primero voy por la opción de primera generación y luego busco otra opción de tercera generación. ¿Ok? Libertad, vida primaria, no. Este es descartado. Porque aquí hay dos generaciones y ahí me están pidiendo que busque o bien de primera generación o bien de tercera. Me dice honor, ya. Paz y libertad. Hay dos generaciones. No. Repito, en este caso, bien de primera o bien de tercera. Sí, claro. Vida, igualdad y nacionalidad. Primera. Primera. Libre determinación, paz y medio ambiente. Tercera. Ya está ya. La clave sería casa. Ya está. Me pide que relacione correctamente las características de los derechos humanos, que yo lo relacione de manera correcta. Bueno, voy a relacionarlo, entonces, universales trascienden pues las fronteras. Inherente, propio de la naturaleza del ser humano. ¿Ok? Avión, claro. ¿Este cuento no? Perfecto. ¿Problemas ahí hasta acá? Perfecto. Muy bien, chicos. 11 y 12. ¿Qué marcarías? Muy bien. A ver. En referencia a la evolución de los derechos humanos. A ver. La enumeración ha merecido el calificativo de generaciones planteado por Karel Basak. Verdadero. Jurista francés que recibe el encargo de las Naciones Unidas para sistematizar, ¿no? El derecho a la paz y a la libre determinación de los pueblos son de primera generación, ¿no? El derecho a la paz es de tercera generación. Falsa. Los derechos de segunda generación surgen desde fines del siglo XIX como producto de los conflictos sociales y la lucha emprendida por los trabajadores, por supuesto. Entonces, aquí es casa. Perfecto, ¿ves? Claro. Ahí está. La pregunta 12, esta es una pregunta repetitiva. Entonces, como te has dado cuenta, estoy poniendo varias preguntas de examen de admisión. Varias. Y yo estoy seguro que tú te has dado cuenta, ¿no? Profe, yo di ese examen. O no, yo he revisado ese examen, sé que ha venido, ¿no? Por ejemplo. Una cosa así. Entonces, ¿qué documentos integran la Carta Internacional? Quiero ver, ¿quién ha marcado la 12? A ver. A ver. Muy bien, claro que sí. Está conformada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Está bien? Bacán, excelente. Ahora sí, ¿ves? A ver, ¿qué pasó? Entonces se fue se fue a la 15 de frente. A ver, los 30, acá no debió haber dicho 15, acá. Bueno, la persona que lo ha editado, que no lo he editado yo, por cierto, no lo he editado yo, no le podía editar. De frente se iba a la 15, ¿no? Qué raro, ahora pasa. A ver, los 30 artículos de la Declaración Universal, ¿no? Qué raro. Pero igual estoy dejando las claves, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí estamos ya al nivel 2, ya. Estamos en el nivel 2. Sí, sí, sí. Dice, de acuerdo con el texto propuesto, comunicado oficial 02819, y estamos entrando a la parte textual, ¿ah? Porque sabes que una manera de preguntar de San Marcos estos temas es por texto. Así que ya estamos entrando en el segundo nivel. El gobierno del Perú rechaza enérgicamente las acusaciones infundadas sobre actos de xenofobia, ¿no? Sobre actos de xenofobia supuestamente ejecutados o tolerados por el Estado peruano que ha formulado el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, único responsable de la catástrofe humanitaria en Venezuela, éxodo es la salida, no es una palabra bíblica, del éxodo de más de 4,5 millones de personas y la sistemática violación de los derechos humanos de sus propios ciudadanos, debidamente documentada en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Perú ha acogido en actitud solidaria a más de 850,000 ciudadanos venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro y de las inhumanas condiciones que han generado para sus connacionales. Al hacerlo, el Perú renueva su tradición política de Estado de promoción y defensa de los derechos humanos sin discriminación alguna. Por ello, el gobierno del Perú condena sin excepción toda forma de xenofobia. El Perú es un país multicultural que ha integrado a su vida nacional a migrantes de distintos orígenes. Más de 3 millones de peruanos residen en el exterior. En consecuencia, las autoridades nacionales siempre dirigen sus mejores esfuerzos para facilitar una migración ordenada, segura, y mantiene perfecto contacto con las autoridades legítimas de Venezuela sobre este y todos los temas relativos a nuestra relación bilateral. Es un comunicado oficial del Estado peruano, por si acaso, ¿eh? Ya. Pregunta. Tomando en cuenta lo propuesto en el marco de la Declaración de la Universidad de los Derechos Humanos, el mensaje del gobierno se justifica debido a ver, a ver, se justifica debido a ver, ay, 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 debido a que toda persona, correcta, la persona que ha marcado, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Sin ningún tipo de distinción, que en el mensaje es clarísimo que está hablando de xenofobia. No rechaza, claro. Ajá. ¿Marcaste beso? ¿Te pareció complicada? ¿Te pareció difícil? Cuéntame. Mm, a ver. Ahí está. No, perfecto, muy bien. Bueno, acá, la número 2, ¿qué marcarías?
A ver, dice, el aborto es una acción humana tipificada como delito por la actual legislación peruana. Mientras el Estado reconozca al concebido como persona humana, esta acción se tomará como repudiable. El Código Penal, decreto legislativo número 635, tipifica el delito de aborto en los artículos 114 al 120, entre lo que se encuentra el autoaborto, el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, el aborto penitencial, el aborto terapéutico y finalmente el aborto sentimental y eugenésico. Por ello, en el Perú, el aborto es ilegal, salvo que exista peligro para la salud de la mujer. Sin embargo, el estatus legal del aborto no detiene que las mujeres lo sigan practicando. Asimismo, el decreto legislativo 638 del Código Procesal Penal advierte en su artículo 244 al aborto como una diligencia especial dentro del proceso penal iniciado, señalando, en caso de aborto, se hará comprobar la persistencia del embarazo, los signos demostrativos de la interrupción de este, las causas que lo determinaron, los probables autores y las circunstancias que sirvan para la determinación del carácter y gravedad del hecho. Sin lugar a duda, el aborto es considerado como delito incluso desde el año 1863, si no tenías ese dato. Entonces, tomando en cuenta lo propuesto en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la acción del Estado se justifica, ¿no? ¿En qué? ¿En qué se está justificando? ¿En dónde se está justificando? ¿No? Toda persona, ¿no es cierto? A ver, quiero... A ver, marcaste la C. A ver. Claro, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. ¿Te das cuenta? Ah, perfecto. La O de la letra C. Así es, muy bien. Estos textos son los que vienen básicamente en el examen. Te ponen un texto y a partir de ahí, ¿no es cierto? Porque esto no es comprensión lectora, tienes que tener cierto conocimiento para poder marcar, que creo que básicamente te estás dando cuenta, ¿no? Yo leo el texto y a partir del curso, ya puesto ya dominio disciplinar, debo marcar. Ok. A ver, entonces, la siguiente, ¿qué marcarías? A ver, aquí veo que hay discrepancia, vamos a revisar. Es un delito que constituye uno de los más lesivos a la dignidad de las personas, porque las convierte en objeto de comercio. Por ello está tipificada en el artículo 129A del Código Penal. Su finalidad es la explotación sexual o laboral de las víctimas, que suelen incluir el uso de la violencia, amenaza, coacción para lograrlo. Por lo general, las víctimas más frecuentes son los niños, niñas, adolescentes y las personas que en situación de vulnerabilidad, pero también pueden ser víctimas las mujeres, sobre todo para la explotación sexual. La modalidad de trata más común en el Perú se da cuando las víctimas son captadas con el ofrecimiento de un puesto de trabajo, con fines de explotación sexual o laboral. La trata de personas se manifiesta a través de venta de niños o adolescentes, prostitución y cualquier forma de explotación sexual, esclavitud o cualquier práctica análoga, mendicidad, ¿ya? Trabajo o servicios forzados, extracción o tráfico de órganos o tejidos, servicio, servidumbre y cualquier otra forma de explotación, ¿no? Entonces, el delito que te está describiendo el texto estaría transgrediendo qué parte de la declaración. ¿Te das cuenta? Si es la nueva forma de preguntar de San Marcos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ahí está hablando de manera concreta, ¿no? No es la clásica pregunta, ¿qué es la declaración? No, acá es concreto, ¿no?
una cuestión de coyuntura, una cuestión del marco normativo peruano, y te dice ya, ¿no? Si esto sucediera, ¿qué parte de la declaración estaría transgrediendo? Esa es la pregunta, que ha venido, por ejemplo, con mucha mayor notoriedad en el último examen de admisión, ¿no? Que se ha notado, sí, pero claramente. Entonces aquí te dice, ¿todos los seres humanos nacen libres? No, eso no tiene que ver. Ya, de libertad de conciencia, no tiene relación con el texto, ¿no? Toda persona tiene todos los derechos y libertades, ¿no? Sí, pero acá no hay ningún tipo de discriminación, ni que tiene todo el derecho, ¿no? Tampoco está hablando del derecho a la vida, a la libertad, ¿no? Para nada. Me quedan dos opciones, ¿ah? Nadie será sometido a torturas, pero esto básicamente está a un proceso judicial, se refiere, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Nadie será sometido a esclavitud o a servidumbre, ¿no? Bajo cualquiera de sus variantes. Y una de sus variantes, ¿cuál es? La trata de personas. La trata de personas. Así es. La trata de personas. Muy bien. Mira, ve, me hemos llegado, te dejo las demás preguntitas. No te preocupes porque este material está claveteado, lo voy a compartir también para que no haya ningún problema, no exista ningún problema. Así como te habrás dado cuenta, ha habido preguntas de todo nivel, ¿ya? Igual te voy a hacer llegar las claves, ¿ya? Te voy a hacer llegar las claves respectivas. El PPT es tuyo, ya lo tiene la academia, el PPT, y ahí están las preguntas también, ¿no? Entonces, sin duda. La próxima semana continuamos con derechos humanos, porque hay una segunda parte de derechos humanos. ¿No? Es extenso el tema. Es extenso el tema, así que nada, con muchísimo ánimo. Oh, no te olvides de los recursos, ¿ah? El PPT tiene recursos, tiene formulario Google, no te olvides de eso. O sea, tú por tu cuenta puedes resolver y automáticamente se califica. No te olvides de eso, ¿ah? No te vayas a olvidar de eso. Sí, porque a veces el estudiante no lo dices, te olvida, ¿ya? Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.